Hoy es 8 de abril del 2025. Vamos a remontarnos al 1 de abril del 2019. Hace más de 6 años. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición designó a Diana Salazar Méndez como fiscal general del Estado. Aquí tengo el comunicado del 1 de abril del 2019. Decía en ese entonces el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición resolvió sobre las impugnaciones ciudadanas presentadas en el proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado y designó a Diana Salazar como titular del organismo por haber alcanzado 88.17 puntos durante el concurso de méritos de oposición. La decisión se tomó el 1 de abril del 2019 durante la sesión ordinaria número 51 en concordancia con el artículo 48 del mandato de selección, porque así le llamaban los señores del Consejo Transitorio, a sus decisiones se llamaban mandatos. Desde mi punto de vista, autodenominándose un carácter que no les dio el pueblo ecuatoriano, que era un carácter de constituyentes. La constituyente de Montecristi emitía sus decisiones con mandatos. Acá también hablaban de mandatos. Ese mandato de selección disponía que, concluida la fase de impugnación ciudadana, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio emitirá la resolución que designa a la máxima autoridad de la Fiscalía, en función del postulante mejor puntuado. Previamente, el Pleno del Consejo aceptó las impugnaciones de los ciudadanos Diego Chimbo y Verónica Larrea contra Mer Benavides y Javier Bosque, respectivamente. Asimismo, rechazó la impugnación presentada por Jorge Ortiz en contra de Mer Benavides y la presentada por José Regato contra Diana Salazar. Diana Salazar, doctora en jurisprudencia, especialista en derechos humanos y magíster en derecho procesal, ejerció la docencia universitaria y en la función pública en diferentes cargos en la Fiscalía. Actualmente, en ese tiempo, fungía como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Esto el 1 de abril del año 2019. El 8 de abril del 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a Diana Salazar para este periodo de 6 años. El día de hoy culmina ese periodo de 6 años. Y al día de hoy, llegamos a un momento en el que el proceso de selección para reemplazar a la señora fiscal general del Estado está pero recontra verde, y vamos a revisar algunos extractos de un video que el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social compartió ayer con declaraciones del presidente del organismo, Andrés Fantoni, justificando la inacción de este organismo en el proceso para seleccionar un nuevo fiscal general del Estado. Y quiero empezar por ahí el comentario, porque por supuesto la gestión de la doctora Salazar ha tenido sus altos y bajos. Yo no pienso en absolutos. Yo no voy a decir que todo lo que hizo Salazar fue malo o que todo lo que hizo Salazar fue 100% bueno. Ha sido una fiscal con sus altos y bajos. Ha sido una fiscal que ha caracterizado su gestión para unos casos por una celeridad, por supuesto, importante, necesaria, pero para otros simplemente ha regresado a ver otro lado y hay procesos que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía General del Estado. Yo le invito a la sociedad a hacer ese juicio crítico y a poner en una balanza. No todo es positivo, pero no todo es negativo. Sin embargo, y antes de profundizar en aquello, quiero partir sobre el hecho de que otra vez, y este país no termina de aprender, llegamos al fin del periodo de una autoridad que llega a un proceso por la vía de un concurso de méritos y oposición, que es además un periodo fijo y no tiene reemplazo. Y no es la primera vez, lamentablemente. Miren ustedes cómo en este momento tenemos un Consejo de la Judicatura que está incompleto. Nos decía ayer el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Hay apenas 3 vocales de un consejo que debería funcionar con 5. Un consejo que esté en funciones prorrogadas. Porque además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha podido avanzar en la renovación total del organismo que ya cumplió su periodo original, porque, por ejemplo, el Ejecutivo no ha enviado la terna con sus candidatos para integrar el organismo. Y no sé si a esta hora la Corte Nacional de Justicia, a través de su presidente, volvió a remitir la terna que originalmente había mandado, pero que le fue devuelta porque estaba, desde la óptica del Consejo de Participación Ciudadana, incompleta. Y vivimos de transitoriedad en transitoriedad. Al día de hoy, 8 de abril, hay 2 opciones.
que la fiscal Salazar se prorrogue en el cargo para lo cual la Procuraduría ya le ha dado luz verde, o que ella decida el día de hoy anunciar que no sigue en el cargo que no se puede quedar en acefalía, y quedará encargado su subrogante designado por ella mismo, el doctor Wilson Toainga, hasta ser constitucional y legalmente reemplazado. Pero esto no debía ocurrir. Y yo les invito a partir de ese juicio crítico. Aquí hay una responsabilidad directa, superlativa, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a lo largo de este periodo, este Consejo se posesionó el 14 de mayo del 2023. Estamos 8 de abril del 2025. Es increíble que durante casi 2 años esta institución que a esta hora ya no justifica su existencia, y lo voy a seguir repitiendo, yo mismo he cambiado de parecer sobre lo que opinaba del Consejo como institución. Lo he dicho en varias ocasiones por la inacción y por todo el desastre institucional que ha sido este organismo. A esta hora ese organismo ya no justifica su existencia. Casi 2 años de funcionamiento del actual Consejo y han sido incapaces de llevar adelante los procesos de selección con oportunidad. Y este proceso era clave. Debíamos llegar al 8 de abril del 2025 con un fiscal o una fiscal que debió haber emergido de un proceso, tomándose el tiempo, elaborando un buen reglamento, con vedurías no solo nacionales, sino también internacionales, a ojos de la opinión pública, para que este país no tenga dudas que el mejor o la mejor postulante se conviertan en él, en el caso de un hombre o una mujer, reemplazo de la doctora Diana Salazar. Pero ni siquiera han podido avanzar en la integración de las vedurías. El reglamento fue puesto en el ojo de la tormenta, en el ojo de la discusión. En 2 años fueron incapaces de hacerlo, porque ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha estado dedicado a la bronca interna, porque además han estado dedicados a otra cosa, y no a lo realmente importante, que era llevar adelante un proceso de selección de un nuevo fiscal general del Estado. Porque la doctora Salazar ya no podía ir a la reelección, porque eso también hay que decirlo. Es un periodo por una sola vez y nunca más. O sea, al día de hoy, la doctora Salazar debía terminar su cargo y se acabó. Cumplió con sus 6 años de gestión. Y el día de hoy tenía que haber sido posesionado otro fiscal general del Estado. Tarea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es, de alguna manera, el consuelo que queda en este momento? Es que hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que ha advertido que la doctora Salazar puede mantenerse en sus funciones de forma prorrogada hasta ser reemplazada legalmente. ¿Qué ha dicho la Procuraduría? Dispuso que Salazar puede prorrogarse en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada. La fiscal general del Estado, en su calidad de servidora de la función judicial, nombrada para un periodo determinado. Ojo con eso. Es un periodo fijo que termina hoy, 8 de abril. Puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada. Detalló el pronunciamiento de la Procuraduría. De igual manera, ese pronunciamiento ha precisado que el fiscal general subrogante, el doctor Wilson Toainga, durará en tales funciones el mismo tiempo y hasta que su titular sea legalmente reemplazada. Al respecto, sobre esto también, hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se pronunció el presidente del organismo, Andrés Fantoni, quien justamente coincidió en que la fiscal debe prorrogarse. Póngale, por favor. Como lo dicta la Constitución, las normas, los reglamentos, que las autoridades siguen funciones hasta que son reemplazadas en debida forma con la fase de mérito y oposición de los concursos del CPCCS. Eso es el procedimiento. Ese procedimiento, estimado presidente Fantoni y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debió haber sido completado con el tiempo suficiente que lo han tenido. No es que recién se enteraron que la doctora Salazar iba a terminar el periodo del 8 de abril de 2025. Desde que se posesionaron el 14 de mayo,
tuvieron todo el tiempo del mundo para elaborar un reglamento, para discutirlo con la sociedad, para ponerse primero los 7 consejeros de acuerdo, porque ni en eso se pusieron de acuerdo. Luego, para presentarlo ante la opinión pública, solicitar aportes de la academia, de los abogados de libre ejercicio, de exfiscales del Estado, construir el mejor reglamento posible, para llevar adelante el mejor concurso posible. Capaz que estoy hablando de modo idealista. Pero es que en este país, lamentablemente, yo me he convencido que no se puede hacer un concurso en el que todos confiemos. No hay manera. No hay forma. Todos los concursos que ha llevado adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde su nacimiento en el año 2008, han tenido alguna etapa de cuestionamiento. Siempre ha habido alguien que ha dudado de algo de esos procesos de selección, de los cuales han emergido postulantes que han sacado 100 sobre 100. Que eso también hay que decirlo. Pero acá nos quedamos con que es posible la prórroga. ¿Por qué también es posible la prórroga? Porque el proceso está verde. Recién están en la fase de los veedores. Póngame el siguiente extracto del presidente Fantoni, por favor. Hemos avanzado desde el año pasado, hemos fortalecido primero el reglamento. Recordar que se realizó el borrador, después con las verificaciones del área jurídica técnica y con la aprobación de los consejeros, se envió esto a la publicación oficial. Después se realizó la convocatoria a los veedores, 540 se insertaron en este proceso de confianza, se hizo la ilustración todo el mes de enero. Después de eso se ha realizado la democracia interna. Desde el año pasado, decía el presidente Fantoni, todo este proceso. Desde el año pasado. ¿Ya? Desde el año pasado. Y no lo terminan. Tema tan simple como el armar las veedurías. Pero además, hoy tienen otra justificación. Porque resulta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está incompleto. Y está incompleto porque la Asamblea Nacional tampoco ha resuelto la posesión del consejero que falta en el organismo en esta disputa por ese escaño entre David Rosero y Óscar Ayerbe. Entiendo que la presidenta de la Asamblea Nacional envió una consulta a la Procuraduría General del Estado, que no conozco si habrá sido absuelta esa consulta, para ver a quién le corresponde asumir el cargo. Si es Ayerbe o es Rosero, y el Consejo está incompleto. Esa también es justificación. Póngame el siguiente, por favor. Es importante tener la conformación total del Pleno del Consejo de Participación para darle la legitimidad que se merece esta tan importante autoridad, tan importante designación. Es por eso que ya lleva 2 meses dentro del primer poder legislativo la resolución de la posesión del 7º consejero. Esperemos que esto se haga pronto para poder darle consecuencia y avance importante en cada uno de los procesos que tiene la responsabilidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A ver, a mí me parece increíble. Andrés Fantoni tiene razón en el sentido de demandar que la Asamblea Nacional posesione al 7º consejero. Pero están 6. Y con 6 pueden tomar decisiones. Están 6. Pues perdóneme, con todo respeto para Andrés, yo creo que es una justificación que no cabe, porque no es que el Consejo está acéfalo. No es que es un Consejo que no puede tomar decisiones. Es un Consejo que tiene 6 de 7. Con esos 6 de 7 se debió haber avanzado. Y no se ha avanzado. ¿Y saben qué es lo que yo creo? Yo creo que todos estos retrasos, ¿no? Sobre el proceso de judicatura, sobre la Fiscalía General del Estado, ¿saben con qué está atado? Con el proceso electoral. Y todo lo que pase en estos organismos, en el Consejo de la Judicatura y en la Fiscalía General del Estado, va a depender del resultado del domingo. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Así ha sido antes, así es hoy y así será mañana. Por eso no se mueven. Por eso, por ejemplo, en el año 2022, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, liderado en ese momento por el doctor Hernán Ulloa Ordóñez, trató de patear lo más posible la designación de un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, aguantándose la consulta popular de febrero del 2023 convocada por Guillermo Lasso, que confiaban que iba a ganar, y si ganaba, se iban a quedar los encargados por lo menos 2 años en los cargos. ¿Se acuerdan? Tratando de atar los tiempos de los procesos de selección a los tiempos políticos. No les salió la jugada por 2 razones. Porque la Corte Constitucional destituyó a ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
por no cumplir con una sentencia que les obligaba a designar de manera rápida al presidente del Consejo de la Judicatura y porque además Lazo perdió las 8 preguntas de la consulta popular. Este es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y lo que está pasando hoy es que todos están esperando el resultado electoral. Porque está claro que no hay tal independencia de funciones. No existe eso en el Ecuador. Todo el mundo se llena la boca y dice la independencia de funciones. Eso no existe. Aquí en el Ecuador, todas las decisiones del poder político están atadas a quien gobierna y a quien tiene el poder. Todas las decisiones. Aquí no hay separación de poderes. Aquí depende de quién esté en el Ejecutivo para ver la actuación de los organismos de control. Así ha sido siempre. Este país no cambia y no va a cambiar. Y no va a cambiar ¿por qué? Por este tipo de acciones. Entonces llegamos a un punto que hoy, 8 de abril, no tenemos fiscal general del Estado. Que llegaremos al día de las elecciones y veremos qué pasa. Hoy la doctora Salazar nos dirá si se queda o se va. Veamos. ¿Qué pienso yo? Yo que he sido crítico de la fiscal. Yo creo que la fiscal tiene que quedarse en el cargo hasta ser legalmente reemplazada. Porque la fiscalía no puede quedarse en acefalía. Yo he sido crítico del trabajo de la fiscal. Pero hay que despojarse de la pasión y entender el momento que estamos viviendo. Y además, responsabilizar a quienes, por sus omisiones, no han llevado adelante de manera ágil los procesos para designar autoridades de control, como en el caso de la Fiscalía. ¿Qué nos dejan estos 6 años de Diana Salazar en su paso por la Fiscalía General del Estado? Sus altos y sus bajos, que por supuesto ha tenido un trabajo destacado en ciertos procesos, pues que no hay la menor duda. No hay la menor duda. Ha habido procesos emblemáticos que ha llevado adelante Diana Salazar durante sus 6 años de gestión, pero hay que mirar con ojo crítico también varios de esos procesos emblemáticos. Yo que destaco, por ejemplo, caso Metástasis, caso Purga, caso Plaga, que es de los más recientes, y que de alguna manera nos han permitido conocer una estructura de corrupción y este maridaje entre personajes de varias instituciones, jueces, fiscales, guías penitenciarios, abogados de libre ejercicio, representando a narcotraficantes o cabezas de grupos de delincuencia organizada, gente con mucho poder. Otra cosa es que durante el proceso se han dado algunas cuestiones pero muy criticables, como el caso de Mayra Salazar, y cómo Mayra Salazar se benefició solamente haciendo un par de delaciones con una pena reducida. Cómo queda en el ambiente y el imaginario algunos casos en los cuales no se probaron, sino que se quedaron únicamente con una declaración. Y a partir de esa declaración ya establecieron responsabilidades sobre algunos de los procesados. Pero en el fondo, estos casos nos han permitido conocer estructuras criminales que operan y siguen operando en la administración de justicia, en el manejo de las cárceles de este país, entre abogados, malos abogados de libre ejercicio. Ese, por ejemplo, es un punto que yo puedo destacar de la fiscal. Pero por otra parte, yo no puedo estar de acuerdo con la selectividad de la doctora Salazar. La doctora Salazar ha sido muy selectiva y no ha actuado con la misma agilidad en otros procesos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso denominado INA Papers, que luego se llamó caso Sinohidro? Denuncia que fue presentada en el año 2019. Si la memoria no me es infiel. Han pasado 6 años y ese caso duerme el sueño de los justos. ¿Qué pasó con el caso de... Aquí tengo anotados algunos casitos. ¿Qué pasó con el caso Danubio, por ejemplo? Que estalló en medio del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y que nadie sabe qué mismo pasó con ese caso. ¿Qué pasó con Pandora Papers? ¿Hubo o no una investigación respecto de las publicaciones del Consorcio de Periodistas de Investigación, que es un grupo de colegas que aglutina 600 y pico de colegas a nivel internacional, y que hicieron publicaciones sobre la relación de políticos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales? ¿Qué pasó con un caso, por ejemplo, que se hizo mediático en su momento, pero fue mediático por unos días? Supuestas irregularidades en el financiamiento para la campaña electoral de la consulta popular del 7 veces sí del 4 de febrero del año 2018. En 2019 presentaron una denuncia en la Fiscalía. Hasta el portal La Posta, meses después, presentó
unas revelaciones sobre ese caso, de un supuesto financiamiento irregular con recursos extraídos de empresas públicas, cosa que era ilegal. Fue una semanita de comparecencias. Yo les apuesto que ninguno de ustedes, para no generalizar, estoy seguro que la mayoría de ustedes no se acuerda de este caso. Ese caso nunca fue investigado. Una semana de declaraciones y se acabó. Yo no sé si se archivó la indagación previa, pero siempre quedó en el ambiente la naturaleza de cómo financiaron ese proceso de consulta popular. Para algunos que elevan a los altares al señor Lenín Moreno, que dicen que es el mejor presidente de este país, que ha pasado por este país, se les olvidó este caso, que nunca fue aclarado. ¿Qué pasó con los casos de diezmos, fiscal Salazar? Los casos de diezmos denunciados en la Fiscalía General del Estado, de políticos corruptos, de legisladores corruptos, que le estaban esquilmando sus recursos y sus salarios a servidores de sus despachos, por los cuales se presentaron tanto noticias crímenes cuanto denuncias con firma de responsabilidad. Me sobran los dedos de una mano para citar los casos que terminaron en sentencias sobre legisladores o legisladoras acusadas o acusados de haberle quitado la plata a sus trabajadores. Y si en los otros casos no había nada, ¿por qué no cierran las indagaciones previas? ¿Qué pasó con, por ejemplo, denuncias de venta de cargos públicos? ¿Se acuerdan que en el gobierno del presidente Lazo hubo un par de denuncias? E incluso se viralizó alguna vez, esto también lo publicó La Posta en su momento. ¿Ya? Se viralizó un video, por ejemplo, de ahí una negociación en el despacho de un legislador, una negociación para obtener un viceministerio. ¿Se acuerdan? Eso también entiendo que había sido materia del inicio de una investigación. ¿Qué pasó con ese caso? Y tenemos un montón de casos que la Fiscalía duerme en el sueño de los justos, sobre los cuales no se sabe si comenzó la indagación o comenzó pero no continuó. Y si no encontraron nada, nunca cerraron la indagación. ¿Cuántas indagaciones previas tiene la Fiscalía General del Estado abiertas desde hace años? A mí siempre me van a escuchar apoyar cualquier esfuerzo investigativo que permita llegar a la verdad procesal. Aquí se defiende eso. Yo defiendo eso. Lo que siempre voy a cuestionar es la selectividad en el manejo de los procesos judiciales. Lo que voy a cuestionar además es que los procesos judiciales se aten a los tiempos políticos. Y el ejemplo más emblemático de eso es el caso Sobornos. A mí no me han escuchado jamás, ni me van a escuchar jamás. Ya, para los que me dicen correísta, que no sé qué, cuando cuestiono a la señora fiscal general del Estado. Nunca me han escuchado ni me van a escuchar jamás decir que Correa es inocente, que Glass es inocente, que Vinicio Alvarado es inocente, que María de los Ángeles Duarte es inocente, que todos los procesados son inocentes. A mí no me van a escuchar jamás decir eso. Tampoco me van a escuchar decir que soy culpable, porque yo no soy el fiscal, ni soy el juez, ni soy el perito, ni la agente de criminalística. Pero sí me van a escuchar levantar mi voz para decir que todos esos casos tenían que haber sido investigados y medidos con la misma vara. Y del caso Soborno, ¿saben cuál es el problema? La agilidad con la cual ataron la resolución judicial a los tiempos políticos del año 2021. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando incluso actores políticos que respaldaban la gestión de la fiscal Salazar decían públicamente que lamentablemente había que atar los tiempos políticos a los tiempos judiciales para evitar que Rafael Correa sea candidato a la vicepresidencia de la República? ¿Se acuerdan? Correa no iba a ser candidato, y no iba a ser candidato porque no estaba presente en el Ecuador, porque se acuerdan la inscripción de la candidatura en una tablet junto a Andrés Arauz. No iba a ser candidato, no le iban a aprobar la candidatura. Estoy convencido de eso. Pero trataron de ajustar la decisión judicial para que la sentencia quede en firme y quede inhabilitado para poder ser candidato, saltándose todos los tiempos. Hay procesos que tienen décadas en la función judicial, que no se cierran. En el caso Sobornos lo hicieron así, a la velocidad del rayo. Y siempre quedará la duda sobre si están todos los que son o si son todos los que están. Siempre quedará la duda.
Siempre quedará la duda en el caso Sobornos sobre el papel de la señora Pamela Martínez. Siempre quedará la duda sobre el diario de la señora Pamela Martínez. Siempre quedará la duda sobre aquella revelación de la señora Martínez, que dijo que en un vuelo Quito-Guayaquil, en un vuelo de 30 minutos, quiso escribir sus memorias en un diario. Y resulta que al escribir sus memorias, ahí aparecían supuestamente los sobornos y había escrito hasta con centavos. Siempre quedará esa duda. Siempre quedará la duda respecto de la cadena de custodia de los equipos de la Presidencia de la República. Ese proceso, yo he cuestionado ese proceso, no por defender o favorecer a los procesados, sino por la manera como se llevó adelante ese proceso. Cómo trataron de ajustarlo con una rapidez tremenda a los tiempos de la política. Porque yo sí soy de los que sintió y siente que ese proceso se bypassó el derecho a la defensa y el debido proceso en el caso de los sentenciados. Ese es un cuestionamiento que yo lo he hecho público desde siempre, no ahora. Lo vengo diciendo desde el año 2021, 2020, desde el año 2020, cuando se cerró el caso Sobornos. Y lo mantengo hoy. Eso no significa que yo me oponga a la fiscal Salazar, porque no soy un opositor de la fiscal Salazar. Porque así como he cuestionado ese tipo de procederes de la fiscal, he aplaudido su papel en otros casos. En otros casos que igualmente han sido emblemáticos. Y yo les invito justamente a eso. A tomar con juicio crítico y a destacar lo positivo de lo negativo. Acá, por ejemplo, me escriben. Gracias, abogada. Le envío un abrazo. También queda la duda si eran sobornos en el caso Sobornos o si eran extorsiones. Que no es lo mismo. Yo hasta el sol de hoy tengo un montón de dudas respecto de la naturaleza del caso Sobornos. Hasta el sol de hoy. Respetando el criterio que cada uno tiene. Acá, por ejemplo, tengo otro mensaje. Dicen, discrepo con tu comentario. Diana Salazar no es un buen empleado ni puede decir que sus acciones son destacadas a tener selectividad en sus casos. La justicia debe ser ciega, de llegar a todos por igual. Alguien que se ensaña con ciertas personas y hace la vista gorda a otros siendo operador de justicia no es ser un buen funcionario. Ojo, yo no he dicho Diana Salazar es una buena funcionaria. He señalado que ha tenido sus acciones positivas y sus acciones negativas. Luego, la fiscalía no es imparcial y creo que eso también hay que explicar a la audiencia. El rol de la fiscalía no es un rol imparcial. El rol de la fiscalía es un rol de llevar adelante la parte acusadora. Es el juez el que tiene que manejar con imparcialidad sus decisiones, no la fiscalía. Eso no significa que la fiscalía pueda acusar de cualquier cosa. Eso no significa. Y aquí está claro que a lo largo de la gestión de 6 años de la doctora Salazar se han dado excesos. El más reciente, ese allanamiento a las oficinas de 2 juezas de la Corte Nacional de Justicia, ¿se acuerdan? Porque cometieron el pecado las juezas del día anterior de haber concedido un habeas corpus correctivo al señor Wilman Terán, no para darle la libertad, sino para cambiarlo de cárcel, sacarlo de la Roca y traerlo a la cárcel 4. Al día siguiente allanadas las juezas. Eso, por ejemplo, es una demostración de poder que yo sí cuestiono. Y que lo critiqué en su momento y lo critico ahora. ¿Por qué a ciertos funcionarios les pusieron grillete electrónico y a otros, en cambio, los metieron presos, teniendo arraigo en función del trabajo que desempeñan como autoridades? Acá hay otro tema que ha quedado pendiente en estos años, el reparto de los hospitales. Acá me dicen otro mensaje, el concurso de la Fiscalía no se concreta por cálculos políticos. ¿Eso que yo digo? Está clarísimo. La fiscal actual es una pieza estratégica para presionar a varios funcionarios con los famosos allanamientos, que es otro tema que yo también cuestiono. Patricio Valdivieso me dice, Patricio, un gusto. No puede el CPCC tomar decisiones, el cuerpo colegiado no está legítimamente integrado. Pero antes de que destituyan a la Liga Azul, sí lo estaba, Patricio. Estaba adecuadamente integrado. Desde el 14 de mayo del 2023 hasta hace 2 meses nomás, antes de que estalle el caso de la Liga Azul, estaba integrado el Consejo y pudo haber tomado decisiones. María Fernanda, buenos días. A los tiempos que me escribe.
Si la fiscal decide prorrogarse, ¿tendrá que hacerlo hasta que llegue su reemplazo o puede irse cuando quiera? Buena pregunta. Porque el pronunciamiento de la Procuraduría no dice que es obligatorio que la fiscal se prorrogue. Dice que puede prorrogarse, depende de la fiscal. Entonces la fiscal capaz que dice hoy me prorrogo y el lunes dice termino acá dependiendo del resultado electoral. No sería nada raro que eso pase. Acá me dice Gustavo. Recuerda que el caso Soborno surgió de la investigación de Arroz Verde, donde también estuvo involucrado Lenín Moreno. Pero se hicieron de la vista gorda en la fiscalía. Tal cual. Y esas son las cosas que yo cuestiono. Miremos con sentido crítico la gestión de la doctora Salazar y lo vamos a hacer en el siguiente panel, donde vamos a hablar con dos abogados. Con Jorge Luis Ortega, finalmente Lorena Grillo tuvo una dificultad y no se va a poder conectar. Estará con nosotros Jorge Luis Ortega y Sonia Vera. Jorge Luis tiene una postura de respaldo a la fiscal, Sonia Vera, en cambio, tiene una postura más crítica sobre el trabajo de la fiscal. Cierro el comentario, no se me vayan, por favor, gracias a la gran visualización que tenemos a esta hora. Pensamiento crítico y sentido crítico, como siempre, planteo en este espacio.